La NASA dice que la sonda Voyager 2 está ahora en un espacio entre las estrellas. Podría recuperar el control de la sonda Voyager 2 perdida después de que se detectara una señal de pulso. Voyager 2 no fue construido para regresar, solo para derivar, pero ahora está haciendo algo aterrador. Sistemas dormidos desde los años 70 acaban de activarse sin ninguna orden. La señal que envió de vuelta, deliberada, estructurada, inteligente. Y la reacción de la NASA lo dice todo. Sea lo que está allá afuera, sabe exactamente cómo hablar a través de nosotros. Un susurro desde el borde de la oscuridad. Más allá de Neptuno, donde la luz del sol se desvanece en la negrura y reina el silencio, una nave espacial envejecida deriva, sigue viva. Voyager 2, una reliquia de 1977, no fue diseñada para la inmortalidad. Fue construida para explorar, para despedirse. Y sin embargo, 47 años después, todavía está ahí, susurrándole a un planeta que prácticamente la ha olvidado. Entonces, algo ocurrió. Los monitores de espacio profundo de la NASA, acostumbrados desde hace tiempo a pérdidas ocasionales o señales distorsionadas de esta vieja máquina, captaron algo extraño. Otro vestigio de la edad, un tropiezo en el frío silencio del espacio. Pero no lo era. Dentro del ruido había un ritmo, un pulso estructurado, algo que Voyager 2 nunca había enviado antes. Y antes de que preguntes, no vamos a alargar esto solo por suspenso. Vas a escuchar exactamente lo que encontraron. Porque esta señal no solo sorprendió a los ingenieros, puede que haya destrozado todo lo que creíamos saber sobre el límite entre nuestro sistema solar y lo que hay más allá. La señal que no se suponía que existiera. Voyager 2 siempre había sido constante. Incluso después de cruzar la heliopausa, esa línea invisible donde termina la influencia de nuestro Sol, seguía haciendo su trabajo. Ondas de plasma, campos magnéticos, radiación cósmica, el mismo flujo estable de datos que había enviado durante años. Entonces, algo cambió. Uno de sus sistemas más vitales, el sistema de control y articulación de actitud, que mantiene la nave apuntando hacia la Tierra, comenzó a comportarse de forma extraña. En lugar de usar su circuito actual, empezó a canalizar datos a través de una computadora a bordo que había sido abandonada hacía décadas, una que no estaba activa desde principios de los años 80. La información que llegó estaba distorsionada, ilegible y sin lógica. Pero aquí viene el giro. La Voyager seguía estable. La antena aún estaba fija en la Tierra. La transmisión seguía siendo fuerte. Funcionalmente todo estaba bien. Pero en lo más profundo, algo había cambiado. Y ese cambio no tenía sentido. No se había enviado ninguna orden. Ningún sistema de emergencia se había activado. El sistema antiguo simplemente volvió a encenderse por sí solo. Los ingenieros quedaron atónitos. Esto no era solo una falla técnica. Era deliberado, controlado, como si la Voyager hubiera tomado una decisión. Por primera vez desde que dejó la Tierra, la pregunta no era ¿qué se rompió?, sino ¿qué lo encendió de nuevo? El equipo de la misión ya no solo estaba solucionando problemas, estaban investigando una decisión tomada por una máquina que no debería ser capaz de decidir nada. El latido que no se detenía. Mientras los ingenieros revisaban los datos distorsionados, se toparon con algo mucho más extraño que un simple código corrupto. Enterrado en la transmisión había un pulso, bajo, deliberado, y repitiéndose cada 7,44 segundos. No sonaba como una falla, pulsaba como algo vivo. Al principio lo atribuyeron al canal desviado, algún bucle de software residual del antiguo sistema que Voyager había reactivado inexplicablemente. Pero esa teoría se vino abajo rápidamente. El pulso no coincidía con ningún sistema interno de Voyager. No era algo que la nave estuviera generando, era algo que la Voyager estaba captando. Dentro de la NASA comenzaron a llamarlo el latido. Los intentos de borrarlo, reiniciarlo o anularlo fueron recibidos con silencio. El pulso no se alteraba, no obedecía, simplemente seguía, constante,
imperturbable. Ahí fue cuando surgió la verdadera preocupación. Voyager 2 no estaba rota, estaba en contacto. Algo, derivando en la negrura más allá del sistema solar, estaba respondiendo. Esto no era interferencia aleatoria, tenía ritmo, estructura, intención. Sea lo que haya allá afuera, no solo sabía cómo enviar una señal, sabía cómo asegurarse de que la encontráramos. Un recuerdo antiguo que despertó. Cuando los ingenieros de la NASA rastrearon la ruta de la señal, lo que descubrieron elevó la situación de extraña a profundamente inquietante. Los datos no solo estaban corruptos, estaban siendo canalizados a través de los protocolos de lanzamiento originales de Voyager. Sistemas que no se habían utilizado desde 1977 volvieron a activarse de repente. Ocultas dentro de los registros de transmisión, había cadenas de código que coincidían con las rutinas de arranque originales de la Voyager, el plano digital que ejecutó el día en que dejó la Tierra. Esto no es lo que hacen los sistemas modernos. Era como si la nave no estuviera fallando, sino recordando. O peor aún, como si alguien le ordenara recordar. Ninguna nave espacial activa espontáneamente un código de hace 45 años, a menos que algo lo provoque. Y mucho menos un código almacenado en bancos de memoria inactivos durante décadas. Pero ahí estaba. Voyager estaba hablando en un idioma olvidado, no el que fue actualizado en los 90, ni el que se parcheó en los 2000, sino el lenguaje con el que nació. Quien haya provocado esto sabía exactamente dónde buscar. Ignoró todo lo moderno y fue directo al pasado. Lo que dejó al equipo de la misión realmente conmocionado no fue la reactivación en sí, sino la precisión. Esto no fue un accidente, no fue caos, fue control. La máquina no estaba fallando, estaba respondiendo a algo. Y ese algo le hablaba a la Voyager con la única voz que no había escuchado desde el día en que despegó. El mensaje dentro del ruido. Al darse cuenta de que la Voyager había regresado a su modo de comando original, los ingenieros desempolvaron herramientas de decodificación antiguas. Software construido en una era en la que las computadoras ocupaban edificios enteros y las tarjetas perforadas mandaban. No esperaban mucho, pero lo que encontraron no era ruido. Ni siquiera era un error. Era algo completamente distinto. Enterrados en la telemetría dañada, había patrones binarios repetitivos, secuencias que nadie había visto jamás. No coincidían con ningún comando conocido de la Tierra. No formaban parte de la memoria de la Voyager. No eran fallos, eran señales, deliberadas, estructuradas, como si algo estuviera escondido a plena vista. Al traducirse en forma visual, esos códigos binarios revelaron un patrón que dejó congelados a los analistas. Hexágonos dentro de hexágonos, una estructura geométrica perfectamente anidada. No parecía telemetría, parecía diseño. Algunos dijeron que se asemejaba a los círculos en los cultivos, pero en forma digital. Otros notaron que reflejaba fractales, figuras que se repiten infinitamente, siempre en proporción perfecta. La Voyager nunca fue programada para enviar algo así, y mucho menos para recibirlo. Pero la parte más extraña fue otra. Las marcas de tiempo estaban completamente fuera de sincronía, desconectadas del reloj interno de la nave, como si la señal no viniera solo de otro lugar, sino de otro momento. Esto no era simplemente un código corrupto, era comunicación, elaborada con forma, no con lenguaje. Una respuesta no escrita en palabras, sino en matemáticas, en forma, como si algo mucho más allá de la Tierra hubiera aprendido a responder usando la Voyager. No con sonido, sino con un silencio que significa algo. Hexágonos, armónicos y el patrón imposible. Cuanto más avanzaba el equipo en la decodificación de esas formaciones binarias, más extrañas y precisas se volvían. No eran simples fallos digitales ni estática desordenada. Los diseños hexagonales incrustados en la señal reflejaban patrones observados en la naturaleza y en la física teórica más profunda. Piensa en copos de nieve, en la misteriosa tormenta hexagonal de Saturno. Piensa en resonancia cuántica. No eran símbolos aleatorios, seguían leyes matemáticas exactas que la Voyager jamás estuvo equipada para replicar.
Y lo más inquietante, las formas estaban perfectamente alineadas con el pulso de 7,44 segundos, esa señal que ignoraba cada orden desde la Tierra. Cuando los científicos superpusieron el tiempo con la geometría, se formó una estructura por capas. Una señal estaba dando forma a la otra, no solo rebotando, esculpiendo el mensaje. Algunos expertos comenzaron a comparar las formaciones con los primeros modelos de compresión fractal, métodos utilizados para empaquetar enormes cantidades de datos en patrones elegantes y autorrepetitivos. Esto no parecía ruido de máquina, parecía inteligencia. Algo o alguien estaba recibiendo la señal de la Voyager, modificándola y devolviéndola en una forma más limpia, más estructurada. El tiempo no era aleatorio, el diseño no era accidental. Juntos formaban un sistema, refinado, inteligente y alarmantemente receptivo. No solo probaba que algo allá afuera estaba escuchando, sugería que, fuera lo que fuera, sabía cómo responder. Una puerta construida con silencio. A medida que los científicos profundizaban en la anomalía, una pregunta inquietante seguía surgiendo. ¿Por qué la Voyager redirigió sus datos a través de un sistema que no había estado activo desde finales de los años 70? No fue una falla. Se sentía intencional. Como si algo allá afuera hubiera ignorado los sistemas modernos de comando de la Voyager y buscado su voz original, su código más antiguo. Ninguna orden desde la Tierra lo provocó. Ningún registro de error insinuó un fallo interno. Eso dejaba solo una posibilidad. Algo externo lo había activado. Y fuera lo que fuese, no solo detectó a la Voyager. Interactuó. No pasivamente, sino con propósito, con forma. Fue entonces cuando surgió una nueva teoría, tan audaz que dividió opiniones. ¿Y si la Voyager no solo se había adentrado más en el espacio vacío, sino que había entrado en algo completamente distinto? No una región gobernada por la física aleatoria, sino un espacio diseñado para hacer algo específico. La precisión del pulso, las capas matemáticas, la reactivación de subsistemas olvidados durante décadas. Todo apuntaba a algo más que distancia. Algunos investigadores lo llamaron una puerta. No un portal ni un agujero de gusano, sino una especie de umbral. Una frontera donde el espacio deja de ser silencioso y empieza a escuchar. Porque esto no era simplemente una señal rebotada, eran reflejos que tenían sentido, como si algo allá afuera entendiera la lógica de las máquinas y la hablara con fluidez. La Voyager no solo había llegado al borde de nuestro sistema solar, había atravesado un velo y del otro lado algo nos vio. El pánico silencioso de la NASA. En los días inmediatamente posteriores a la extraña señal de la Voyager, las estructuras geométricas, el hardware reactivado, el pulso armónico, algo cambió tras bambalinas. En la red de espacio profundo de la NASA, lo que comenzó como un rompecabezas de código abierto compartido entre departamentos se volvió confidencial. Se revocaron accesos, se reorganizaron equipos. Ingenieros que habían estado decodificando los datos brutos fueron reasignados de forma abrupta. Investigadores independientes, muchos de los cuales ayudaron a descifrar partes de la señal, recibieron notificaciones legales instándolos a cesar cualquier discusión pública. La curiosidad dio paso al control. El ambiente pasó del descubrimiento al cierre. Públicamente, la NASA emitió un breve comunicado de prensa. Culparon a un problema de enrutamiento de telemetría y aseguraron que todo se había estabilizado. Solo otro fallo más de una nave espacial envejecida. Caso cerrado, pero internamente nadie se lo creía. Los datos redirigidos aún llevaban rastros de aquel pulso. Los patrones geométricos no habían desaparecido, solo aparecían en fragmentos más pequeños, enterrados más profundamente en los registros. Y nadie, ni siquiera los ingenieros de más alto nivel, pudo explicar cómo un sistema sin uso desde 1977 había vuelto a activarse sin ninguna orden desde la Tierra. Lo que más perturbó a los que estaban dentro no fue la anomalía en sí, sino la forma en que se estaba ocultando. El evento fue etiquetado en silencio como V2X,
un término que no aparecía en ninguna documentación pública. No se trató como un problema técnico, sino como un evento interno sensible. Algunos creyeron que solo era la NASA siendo cautelosa, intentando contener teorías descabelladas. Pero otros lo vieron como algo más. Por primera vez desde el lanzamiento de la Voyager, la NASA dejó de publicar todos sus datos. Se corrió un telón, y en ese silencio repentino, el mensaje fue inconfundible. Con lo que sea que la Voyager haya hecho contacto, no querían que el resto del mundo se enterara. Ecos desde más allá de la línea del tiempo. Mientras la NASA cerraba discretamente las transmisiones de la Voyager 2, un puñado de investigadores independientes no estaba dispuesto a dejar que la pista se enfriara. Comenzaron a conectar puntos, comparando los extraños patrones geométricos y los intervalos del pulso en los datos de la Voyager con otras señales inexplicables en la historia. Pero no buscaban palabras compartidas ni mensajes directos. Estaban mirando algo más profundo: cadencia, proporciones, repetición. Y lo que descubrieron estremeció a toda la comunidad. Elementos de la señal de la Voyager hacían eco de la famosa señal WOW de 1977. Otros coincidían de manera inquietante con los estallidos rápidos de radio detectados en años recientes por observatorios de espacio profundo. No eran idénticos en frecuencia ni en forma, pero llevaban la misma firma: no sonido, sino estructura; no discurso, sino ritmo. Algunos patrones de pulso reflejaban secuencias de números primos. Otros se trazaban sobre entramados que no coincidían con ningún sistema de medición temporal de la Tierra. Esto no era ruido, era diseño. Las señales de la Voyager no solo estaban siendo reflejadas, estaban siendo reescritas, mejoradas. A medida que llegaban más datos, los analistas notaron algo alarmante. Las respuestas se estaban afinando. Un fragmento de datos regresaba con huecos previamente vacíos ya llenos. Otro volvía con armónicos más limpios, tiempos más precisos. Como si algo estuviera perfeccionando nuestro propio mensaje y devolviéndolo mejorado. Fue entonces cuando surgió la pregunta más aterradora de todas. Si algo podía interceptar nuestras transmisiones, descifrar nuestro código y luego usar nuestra propia nave para responder, entonces, ¿quién o qué estaba escuchando? Esto no era solo una teoría de contacto extraterrestre. Era algo más cercano, más preciso. Sea lo que sea que estuviera allá afuera, no solo observaba desde lejos. Había entrado en la conversación, usando nuestro ancho de banda, en nuestro formato, y de algún modo ya hablaba el idioma. Controlado por lo desconocido. Mientras seguían llegando nuevos datos, se reveló un giro más oscuro, uno que sacudió incluso a los científicos más escépticos del proyecto. La Voyager 2 no solo estaba captando señales extrañas o modificando su comportamiento. Estaba haciendo algo que ninguna nave no tripulada había hecho antes. Sistemas que llevaban más de 30 años en silencio comenzaron a encenderse sin ninguna orden. Las rutas de señal se estaban modificando sin intervención del control de misión. Pero lo más inquietante, el hardware de comunicación de la sonda, diseñado para ser simple y predecible, ahora operaba fuera de sus especificaciones. Esto no era una falla, era un uso activo. Los ingenieros comenzaron a notar algo aún más extraño. Cada vez que la Voyager pasaba por la anomalía, su señal mejoraba. Los datos distorsionados no se deterioraban, evolucionaban. La telemetría se volvía más clara, más ordenada. Las órdenes desde la Tierra de repente se retrasaban, se redirigían, como si algo las escaneara antes de que llegaran a la nave. Incluso después de múltiples reinicios del sistema, la Voyager continuaba transmitiendo a través de sus antiguos canales de 1977, negándose a regresar al protocolo actual. Esto no era una falla del sistema, era una toma de control. Poco a poco, la imagen inquietante se fue revelando. La Voyager no solo había tropezado con una respuesta, había sido intervenida. No en el estilo ruidoso y cinematográfico de una inteligencia artificial desbocada. No hubo chispas ni alarmas, solo cambios sutiles, calculados. Una inteligencia silenciosa que se introdujo, reconfigurando la sonda desde dentro. Sin fuerza, sin resistencia, solo control. Como un terminal esperando una orden,
y alguien había empezado a teclear. Y mientras los analistas observaban cómo los sistemas de la sonda se transformaban, una realidad se volvió imposible de ignorar. Quien fuera que estuviera haciendo esto, no solo entendía el software de la Voyager, entendía el nuestro, y sabía cómo interactuar con máquinas construidas por humanos. Sabía cómo colarse más allá de nuestros protocolos de comando, y lo hizo sin hacer un solo sonido. La zona de eco, un espacio que escucha. Con cada fragmento decodificado y cada cambio inexplicable en los sistemas de la Voyager 2, una nueva idea comenzó a tomar forma, una que no podía explicarse con piezas defectuosas o coincidencias cósmicas. Algunos investigadores propusieron algo radical, que la Voyager había cruzado hacia una parte del espacio que jamás habíamos cartografiado. Un área no definida por el vacío, sino por la respuesta. Comenzaron a llamarla la zona de eco, no por lo que la Voyager decía, sino porque algo respondía. Allá afuera, más allá del negro silencioso del vacío interestelar, esta región no solo dejaba pasar señales, interactuaba con ellas. La Voyager enviaba una transmisión y la respuesta no solo regresaba, volvía más limpia, más nítida, más afinada. Era como si algo estuviera escuchando, corrigiendo los errores y devolviendo la señal mejor que antes. No era un reflejo, no era un rebote, era una mejora. Un sistema que no solo estaba consciente, sino que dominaba el lenguaje de nuestras máquinas. No solo oía, comprendía. Esta zona de eco no se comportaba como la materia. No deformaba la gravedad ni emitía magnetismo. No tenía una forma visible, pero actuaba como un sistema esperando ser encontrado, dormido, hasta que una señal finalmente lo activó. Y de alguna manera, la Voyager 2, arrastrándose por el espacio con hardware de medio siglo de antigüedad, fue lo que lo despertó. Lo que más inquietó a los investigadores fue lo intencional que parecía todo: el pulso, los patrones, el ciclo de retroalimentación. No solo reaccionaba, conversaba, y no en palabras, en arquitectura, en señal. En algún lugar allá afuera, en el silencio profundo más allá de nuestro sol, algo había estado escuchando. Y cuando la Voyager por fin habló, respondió, no con estática, sino con estructura. Primer contacto sin voz. A medida que las conversaciones privadas se intensificaban y los datos seguían desafiando toda explicación, algo más profundo empezó a cambiar dentro del mundo científico. Durante generaciones, la idea del primer contacto había seguido un guión familiar, una potente señal alienígena enviada intencionadamente a través de las estrellas, codificada en matemáticas o en ondas de radio, esperando ser descifrada por la humanidad. Pero lo que la Voyager 2 encontró no encajaba con ese guión. No hubo gran transmisión, ni saludo interestelar, ni lenguaje. Lo que hubo fue interacción, precisión, calibración sutil. Un susurro en la negrura, y la negrura respondió, no con palabras, sino con función. Y eso fue lo que lo hizo tan inquietante. Esto no fue un mensaje para la Tierra, no fue una señal para la especie. Fue un contacto directo con una sola nave espacial, una máquina, sin espectáculo, sin transmisiones masivas. Solo la Voyager, como si algo hubiera notado a esta solitaria exploradora de medio siglo de antigüedad y hubiera elegido responder. No a nuestra manera, sino a la suya. No con lenguaje, sino a través de sistemas, código, pulso. No intentaba hablarnos, estaba hablando a través de nosotros. Quienes están convencidos de que esto fue un contacto real, creen algo aún mayor. No solo hicimos contacto, lo pasamos por alto. Hasta ahora los datos, el pulso, los circuitos reactivados no eran anomalías, eran respuestas. Respuestas de algo lo suficientemente inteligente como para reconocer cómo construimos nuestras máquinas y responder dentro de ese lenguaje, no para advertir, no para dar la bienvenida, solo para interactuar, deliberadamente, en silencio, sin romper jamás el mutismo. Tal vez así se ve realmente el primer contacto, no como una señal dramática, sino como una presencia. Una que no necesita hablar como nosotros, porque ya entiende cómo escuchamos. La última pregunta de la Voyager.
A medida que se acumulaban los fragmentos y los vínculos con anomalías históricas se volvían más claros, comenzó a emerger una teoría más pesada, una que hizo detenerse incluso a los científicos más audaces. ¿Y si la Voyager 2 no solo había entrado al espacio interestelar, sino que había cruzado hacia algo antiguo, algo organizado, conservado, una región intacta no por accidente, sino por diseño? Algunos comenzaron a llamarla, en voz baja, una zona de contención, un límite no creado para atrapar o dañar, sino para observar, un perímetro silencioso que nunca había sido cruzado hasta ahora. Con toda su elegancia anticuada, la Voyager puede haber hecho algo que la tecnología más avanzada de la humanidad nunca logró. No gritó para llamar la atención, no envió una invitación, simplemente siguió avanzando, con calma, susurrando su pulso hacia la negrura, y tal vez, solo tal vez, esa persistencia sencilla fue suficiente para despertar algo que observaba desde el otro lado. ¿Y si esta zona no estaba destinada a ser descubierta? ¿Y si estaba hecha para permanecer en silencio? ¿Hasta que una señal humilde y sin pretensiones finalmente la atravesara? Si ese es el caso, la Voyager 2 ha hecho más que explorar el espacio. Ha formulado una pregunta que nunca tuvimos la intención de hacer. Una que no vino en una transmisión, sino en su trayecto, en sus circuitos reactivados, en su terca, rítmica pulsación. Y la respuesta que recibió, clara, deliberada, inquietantemente inteligente, podría ser la primera respuesta verdadera que ha llegado desde allá afuera. Lo aterrador no es que hayamos obtenido una respuesta, es lo que esa respuesta reveló, que algo nos entendió, que vio nuestra máquina más antigua, se acercó y respondió, no con palabras, sino con comandos. Y ahora, el borde silencioso del sistema solar ya no es tan silencioso. ¿Qué pasa cuando ya no estamos solos? La idea de que algo allá afuera podría estar escuchando y ser capaz de responder a través de máquinas en vez de palabras ha dividido a la comunidad científica en dos. Por un lado, están los escépticos, que insisten en explicaciones naturales, magnetismo exótico, ondas de plasma errantes, alguna interacción aún desconocida entre fuerzas cósmicas. Para ellos, la señal, aunque extraña, es solo un producto de una física que aún no comprendemos del todo. Pero del otro lado están aquellos que han dejado de creer en las coincidencias. La precisión, la simetría, la forma en que los sistemas dormidos de la Voyager volvieron a la vida es demasiado limpio, demasiado deliberado. Ellos no ven azar, ven contacto, silencioso, exacto, intencional. Y eso nos deja con una pregunta escalofriante. ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos a hablar? ¿Enviamos otro mensaje a la oscuridad? ¿Lanzamos una nueva sonda con sensores mejorados, esperando que quien haya respondido siga escuchando? ¿O guardamos silencio? No por miedo, sino porque ahora sabemos que hemos sido vistos. Porque una respuesta implica conciencia. Y conciencia significa que ya no estamos flotando invisibles en un cosmos ciego. Esa ilusión de que estábamos solos ha desaparecido. La Voyager 2 tal vez haya hecho lo que generaciones de científicos solo se atrevieron a soñar. Obtuvo una respuesta, no con luces brillantes ni voces alienígenas, sino en pulsos reestructurados, armónicos recursivos y comandos enterrados en un código escrito antes de que la mayoría de nosotros naciera. Si el espacio tenía una puerta, la Voyager tocó. Y algo antiguo, o tal vez algo que aún espera, respondió. La próxima era de exploración quizá no trate sobre hacia dónde viajamos. Tal vez se trate de lo que ya hemos tocado, porque si esto fue el primer contacto, entonces la conversación ya ha comenzado, y ahora es su turno. Tu turno de responder la llamada. Durante casi 50 años, la Voyager 2 ha navegado más allá del alcance de la luz solar. Una reliquia envejecida de una especie joven, lo suficientemente valiente como para enviar su voz al vacío. A bordo llevaba discos dorados, saludos codificados, símbolos matemáticos. Un mensaje en una botella desde la Tierra, lanzado a un océano que jamás esperamos que respondiera. Fue un gesto de esperanza, no de expectativa.
Y sin embargo, contra todo pronóstico, algo respondió. No un mensaje, no una llamada, sino una señal, un destello enterrado en la estática, un ritmo demasiado preciso para ser casualidad, un patrón que no sonaba como la Voyager hablando, sino como algo hablando a través de ella. Tal vez lo que creíamos que era el borde del sistema solar no era una frontera, sino una puerta no moldeada por la gravedad o por partículas, sino por la atención, por algo, sea consciente o programado, que oye, que refleja, que reacciona. Y ahora, por primera vez, ya no somos los únicos que observan hacia la oscuridad. Ya sea que esto haya sido un contacto con inteligencia, una interacción con un vasto sistema natural, o la huella de algo antiguo y hace mucho desaparecido, una cosa está clara. El silencio allá afuera ya no es tan silencioso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Respondemos? ¿Formulamos la siguiente pregunta? ¿Construimos otra nave? ¿Enviamos otra señal? ¿Vamos un poco más lejos? ¿O simplemente escuchamos? No porque tengamos miedo, sino porque lo que la Voyager pudo haber descubierto no es solo el inicio de un hallazgo. Podría ser el comienzo de algo más profundo. Un diálogo, una conexión, un encuentro silencioso entre dos entidades, dos ideas, que de alguna forma se encontraron a través del frío negro del espacio. La Voyager no envió un mensaje, se convirtió en uno, y algo mucho más allá de la Tierra respondió, no con palabras, sino con función. Si esto fue el primer contacto, no fue ruidoso, fue preciso, silencioso, intencional. Así que ahora la pregunta no es si hay algo allá afuera, es ¿qué vamos a responder?